Bienvenidos al Instituto Superior de Estudios de Occidente, dentro del doctorado en Innovación y Administración Estratégica de Instituciones Educativas. Hoy hablaremos del módulo 23, que se llama Mercadotecnia Estratégica Educativa, dentro del bloque 2, Mercadotecnia y Publicidad. El marketing educativo permite aplicar los principios de la mercadotecnia a los centros de trabajo educativos. Su objetivo es el mantener a los alumnos, así como aumentar el ingreso de nuevos a corto, mediano y largo plazo. Permite agregar valor a las comunidades educativas y fijar estrategias adecuadas para la promoción de sus servicios. El propósito de aprendizaje de este bloque es que aprendas a incorporar y desarrollar distintas estrategias para generar un análisis del entorno que permitan conformar los contenidos en materia de marketing educativo. En el bloque 2 tenemos 5 temas de estudio. El número 1 es análisis FODA. El número 2, mercadotecnia pedagógica profesional. El número 3, la educación superior en los retos de la globalidad. El número 4, elementos del servicio al cliente. Y el número 5, la oferta educativa. Pues bueno, en el tema número 1, que es análisis FODA, la vamos a analizar como una de las herramientas más poderosas para crear una estrategia personal, laboral o empresarial y conseguir los objetivos que tienes en mente. Te ayudará a evaluar lo mejor y lo peor de una situación para contar con un panorama completo de las decisiones que debes de tomar. Un análisis FODA, que las siglas se entienden como fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Bueno, es una herramienta de planeación y toma de decisiones que te ayuda a entender los factores internos y externos de una situación que quieras mejorar, innovar o incluso prevenir. También se le conoce como análisis DAFO, y algo importante por saber es que al realizarlo debes asegurarte de que cada elemento escrito en este ejercicio pueda medirse, para después corroborar si la estrategia elegida fue la mejor. El análisis FODA se atribuye a Albert Humphrey, un consultor del Instituto de Investigación de Stanford, quien en la década de los 60 les propuso a las empresas más fuertes de Estados Unidos un plan a largo plazo que fuera razonable y ejecutable. Hasta ese momento, las compañías de Estados Unidos no lograban identificar que sus estrategias corporativas fallaban, por lo cual esta herramienta fue aceptada, ya que su creador le aportó cierta dosis de responsabilidad y objetividad a la planeación de sus objetivos. Pues bueno, para un análisis FODA sirve para evaluar de manera visual y concreta una situación y tener un panorama de las consecuencias, buenas o malas, que podrían tenerse al elegir una decisión. En las empresas puede ser común que sirva como un estudio previo para trazar las estrategias del siguiente año. Por ejemplo, en ventas, publicidad, logística, etcétera. O el plan de un proyecto en particular. Por ejemplo, el rediseño de un producto o servicio, nuevas ideas de negocios, inversión en un mercado o zona geográfica distinta, etcétera. Sin embargo, no es únicamente de las empresas.
También puede utilizarse en cualquier meta que tengas en mente o para resolver un problema de tu vida personal o incluso para evaluar tu personalidad. Pues bueno, para realizar un análisis FODA tienes que pues visualizar las fortalezas, las amenazas, las oportunidades y las debilidades. En el tema número 2, que es mercadotecnia pedagógica profesional, bueno, vamos a ver que la atención a los recursos laborales está siendo priorizada en la organización de éxito y se considera como la base de su excelente desempeño. De ahí que en los países más desarrollados del mundo han aparecido en las últimas 2 décadas nuevas teorías, corrientes y tendencias en el campo de la dirección de instituciones, las cuales tienen un centro de atención común: el factor humano. La mercadotecnia es considerada una actividad humana cuya finalidad consiste en satisfacer las necesidades y deseos del hombre por medio de los procesos de intercambio. La misma ha cobrado fuerza de estudio, aplicación y extensión en organizaciones cuyos fines son distintos a los de los negocios. Ha surgido de esta forma la mercadotecnia no lucrativa, que no es más que el conjunto de actividades que realizan grupos de personas, organizaciones e instituciones que prestan servicios sin interés económico, con el fin de propiciar el proceso de intercambio con sus respectivos beneficiarios y entre ellos mismos. En este contexto ha surgido también la práctica de la mercadotecnia profesional educativa, que es una manifestación específica de la mercadotecnia en organizaciones no lucrativas. Esta no es más que un conjunto de actividades de mercadotecnia que realizan las instituciones educativas que propician el intercambio entre los diferentes componentes del entorno y de los estudiantes con la escuela. La mercadotecnia profesional educativa es la encargada de aportar la información necesaria de modo tal que las autoridades de las instituciones educativas logren establecer un plan estratégico donde se conjuguen los objetivos a alcanzar con los recursos disponibles, tanto materiales como humanos, con la respuesta de mayor calidad a las necesidades detectadas de los estudiantes y el entorno educativo. En la actualidad, muchos pedagogos critican el término mercadotecnia educacional, aludiendo que es una mentalidad encaminada al incremento de las ganancias y por lo tanto solo aplicable a las relaciones comerciales entre las empresas. De ahí que niegan la posibilidad de su aplicación en el sistema educacional. Sin embargo, en nuestro criterio que en el caso concreto de la formación técnica y profesional universitaria, es posible la aplicación de una concepción de mercadotecnia educacional debido a la existencia de las condiciones siguientes. Bueno, diversos niveles de ingreso, variedad en el nivel de egreso de los estudiantes de las universidades, lo cual se expresa en la diversidad de especialidades de técnico medio y de nivel superior que se desarrollan en las mismas. Se establecen estrechas relaciones con organizaciones, organismos y empresas del territorio familiar, comunidad y otras universidades. Existen diversos tipos de centros educacionales de formación profesional. Se manifiesta una alta integración entre docencia, producción e investigación. Existe una gran similitud entre una universidad y una empresa, ya que ambas educan y a la vez producen.
En la empresa se enseña produciendo y en la universidad se produce enseñando. Existen diversas ramas técnicas, como la industrial, agropecuaria, económica, etcétera. El tema número 3 sobre la educación superior en los retos del agro. Nos vamos a encontrar que en un mundo globalizado la función de la educación es atender la necesidad de contar con herramientas que permitan a las personas adaptarse cultural, social, laboral, profesional y personalmente al ritmo del cambio. Cifrado una clave de nuevas concepciones culturales de producción, de relaciones sociales, económicas, industriales, etcétera. Considerando que los avances de los últimos 30 años en la ciencia y en la tecnología de la información y la comunicación han provocado que en las transformaciones sociales se aprecien más rápidas, profundas y complejas. Uno de los elementos que caracteriza a las sociedades actuales es la conversión de la fórmula tierra, capital, trabajo. Bueno, esto, ¿cómo lo vamos a entender? Bueno, durante el siglo XIX y parte del siglo XX, el trabajo fue considerado el factor generador de plusvalía y ponía en el centro de la actividad económica a los individuos cuya única posesión era su fuerza de trabajo. No obstante, la caída de las ideologías socialistas en los años 80 y la consolidación a nivel mundial del capitalismo como modo de producción han trastocado esta idea, generando una brecha entre el trabajo físico y el trabajo intelectual. Para los últimos años del siglo XX y particularmente en los umbrales del siglo XXI, en las llamadas sociedades del conocimiento, es precisamente el factor intelectual lo que distingue a una persona de otra. Así, pues bueno, ante la necesidad de atender a estas nuevas exigencias, surgen preguntas como ¿qué significa pensar y conocer en la era de la globalización? ¿En qué medida las formas de pensar favorecidas desde la didáctica tradicional limitan la construcción de un pensamiento más integrador que comprenda los fenómenos sociales en su forma compleja? ¿Cuál es el papel de la educación superior frente a estos retos? Bueno, que el conocimiento tenga una función central en las sociedades actuales tiene repercusión en las instituciones de educación superior, que han visto entre sus espacios más privados problemas de relevancia mundial. Este hecho ha exigido a los colectivos académicos revisar sus prácticas pedagógicas para redefinir sus fines. El horizonte inmediato reclama una articulación productiva entre lo aprendido en las aulas de clase y las necesidades sociales en constante cambio. Las transformaciones más relevantes en el terreno educativo tienen que ver con el conocimiento que deja de ser lento, escaso y estable. El colegio deja de ser el canal único mediante el cual se entra en contacto con el conocimiento y la información. La palabra del profesor y el texto impreso dejan de ser los soportes exclusivos de los procesos formativos. En el tema número 4, que es los elementos del servicio al cliente, bueno, vamos a empezar desde el servicio en sí en general. El servicio se considera al conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un suministrador con el fin de que el cliente obtenga el producto en un momento y lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo. La prestación de un servicio puede implicar varias actividades.
Por ejemplo, una actividad realizada sobre un producto tangible suministrado por el cliente. Por ejemplo, la reparación de un automóvil. Otra sería una actividad realizada sobre un producto intangible suministrado por el cliente. Por ejemplo, la declaración de ingresos necesaria para preparar la devolución de los impuestos con ayuda del contador. Otro sería la entrega de un producto intangible. Por ejemplo, la entrega de información en el contexto de la transmisión de conocimientos. Y pues también sería la creación de una ambientación para el cliente. Por ejemplo, lo que son los restaurantes, hoteles, museos, etcétera. El servicio al cliente es una potente herramienta competitiva de mercadotecnia para las organizaciones. Para ello, pues bueno, es importante determinar cuáles son los clientes, lo que el cliente demanda. Para ello se deben de realizar encuestas periódicas que permitan identificar los posibles servicios a ofrecer. Además, se tiene que establecer la importancia que le da el consumidor a cada uno de ellos. Bueno, ya que se conoce el servicio que requieren los clientes, ahora se tiene que detectar la cantidad y la calidad que se desea. Para hacerlo, se puede recurrir a varios elementos, entre ellos compras por comparación, encuestas periódicas a consumidores, buzones de sugerencia, sistemas de quejas y reclamos. Para ello es importante identificar el servicio deseado por los clientes a través de diseño, prueba y nuevas necesidades que van surgiendo por lo mismo. Un buen servicio al cliente puede llegar a ser un elemento promocional para las ventas, tan poderosas como pueden ser los descuentos, la publicidad o la venta personal. Atraer un nuevo cliente es aproximadamente 6 veces más caro que mantener uno. Por ello, las compañías se han visto en la necesidad de optar por asentar por escrito cómo actuará en el servicio que ofrecerá. Se ha observado e identificado que los clientes en la actualidad son más sensibles al servicio que reciben de sus suministradores, debido a la mayor competencia que existen en los mercados y la diversidad de estrategias que utilizan para satisfacer a sus clientes, sensibilizándose por ello de buscar la mejor opción en tiempo, dinero y servicio. La forma de atender a los clientes dependerá de todas las herramientas y estrategias que utilice la empresa para garantizar su satisfacción. Existen diversas formas de atender dentro y fuera del establecimiento a los clientes de la empresa. Al utilizar cualquier medio de contacto con el cliente, no olvidemos los elementos de servicios que debe de tener cada uno de ellos para garantizar un servicio de calidad. Los elementos del servicio al cliente serían contacto cara a cara. Esto, pues bueno, es importante que las personas que atienden al cliente siempre presten una sonrisa y pongan toda su atención en lo que dirá. La relación con el cliente. Aquí, pues bueno, una buena relación que se ofrezca le dará más confianza para establecer los lazos con la empresa y a consecuencia de ello adquirir más frecuentemente los productos y servicios que se ofrezcan por la organización. Tenemos aquí también lo que es correspondencia. Bueno, es importante mantener comunicado al cliente, cómo responder todas sus inquietudes, dudas y brindar lo que es la información necesaria. Los reclamos y cumplidos. Aquí, bueno, cuando se promete algo se debe de cumplir. De lo contrario, se perderá la credibilidad y la confianza en la organización.
Y bueno, lo último serían las instalaciones. Cuando se acude a un lugar limpio, ordenado, que huele bien y es agradable, ocasiona confianza, confort y seguridad. Por ello pensamos que se debe de acondicionar el lugar para producir esas sensaciones. Necesitan recordar que al momento de tener un servicio al cliente de alta calidad, estarán garantizando una compra más por parte de su cliente. Y lo mejor es que él recomendará el servicio a sus amigos, familiares, etcétera, y por lo tanto va a aumentar las ventas y te darás a conocer más. En el tema número 5 hablaremos sobre la oferta educativa. En términos generales, consideramos oferta educativa al conjunto de aspectos y características relacionadas con la enseñanza que se dan a conocer para su consumo. Una oferta que se realiza con distintos promotores, diseñadas desde la Administración Enseñanza Reglada. Esta, pues bueno, es sometida a reglamentos y normas, concretada en materias, programas, horarios, profesores, para que se imparta oficialmente desde los centros educativos. Y desde otro tipo de instituciones, pues bueno, lo que es la enseñanza no reglada, cuyo diseño de su oferta se produce desde las entidades privadas. La demanda de educación es el conjunto de aspiraciones, deseos y necesidades de los ciudadanos en cuestión de educación. La oferta educativa, en su representación simbólica, expresa la utilidad que tiene para sus posibles consumidores, lo que permite a estos encontrar el objeto preciso a su necesidad, que de esta forma se convierte en demanda de la oferta educativa anunciada. Esta consideración nos permite establecer algunos conceptos básicos. El primer concepto se deriva de la necesidad social de una formación o educación. La necesidad social educativa es la necesidad que siente el grupo social en el momento de adquirir los conocimientos y formación que para él en ese momento se consideran necesarios para sobrevivir y reproducirse. No se trata de una demanda, se trata de una necesidad social del grupo cuyo contenido es el resultado de su historia y de las condiciones sociales que lo definen como grupo. El segundo concepto es la oferta-representación. Podemos distinguir dos estadios en la producción de las ofertas: el estadio de la representación simbólica del servicio que se ofrece realizar y que todavía no tiene existencia material. Es el diseño donde se concreta una serie de aspectos como son las características formales del producto, el público al que se dirige, el precio del mismo y etcétera. Y en su reflejo son las promesas, la propaganda, los programas educativos, etcétera. Un segundo estadio, al que denominamos oferta material, es el estadio de la realización material de la oferta cuando ésta se materializa, cuando las promesas se hacen realidad. En nuestro caso, es el proceso de la enseñanza, que es distinto al proceso de aprendizaje, que se identifica con el consumo o uso de la oferta. Desde otro nivel de análisis más pormenorizado, para completar los tipos de oferta de nuestro sistema educativo, señalamos además una oferta fija, que se repite sin cambios, reflejada en la cantidad de edificios, equipamientos, números de profesores, su organización operativa
y que más o menos es conocida desde afuera del sistema educativo. Y junto a esta, con mucha más habilidad, el consumidor se encuentra con una oferta móvil, no siendo fácilmente conocida, sino es por los propios consumidores. En esta oferta móvil es donde se inserta la relación educativa y se materializa en gran parte por tanto, donde también quizá opere más la incertidumbre y el desconcierto de los consumidores a la hora de elegirla. Este esquema general de tipos de ofertas dentro del sistema educativo considerados desde un plano macrosociológico y aplicable desde su punto de vista global, se transfiere sin duda a un plano micro, al lugar del aula, al lugar del encuentro entre profesor-alumno, etc. Los diseños curriculares de aula son las ofertas directas realizadas en la representación mental del profesor para que sea consumida por el grupo de alumnos, y la oferta material se va determinando a lo largo del curso escolar en el desarrollo de cada unidad didáctica y en lo que se materializa diariamente en el aula. Espero este apoyo visual haya sido de su interés y haya aportado lo necesario para este bloque. Nos vemos en el próximo bloque.